Espero que se encuentren muy bien. Y pues vamos a empezar con la clase. Hemos estado con los temas de la competencia. Damas y caballeros, ¿qué es lo que actualmente también vemos en los mercados de bienes y servicios? Una gran variedad y mucha competencia. Desde alguien que te está vendiendo exactamente el mismo servicio o el mismo bien, pero con marca diferente, hasta una persona que le hace un cambio a ese bien o servicio. Entonces, damas y caballeros, quiero que reflexionemos. Olvídense de lo que yo ahorita les estoy diciendo y que van a hacer una infografía sobre ello. Quiero que se metan esto en la cabeza. Actualmente estamos en los mercados de la innovación. Ahorita muchas de las cosas que se venden son ideas. Oigo mucho ruido, escucho, se venden muchas ideas. Muchas ideas. Y en las innovaciones tecnológicas no es la excepción. A veces, para personas como yo que tenemos más años de vida, que llegamos a ver incluso en bienes que ustedes ya no los conocieron. Por ejemplo, en juguetes. Decía, ¿sabes qué? Te vendo exactamente el mismo juguete, de un superhéroe. Yo te vendo no solo un superhéroe, un muñeco superhéroe. Pero yo, ¿qué te voy a vender sobre ese superhéroe? Te voy a vender que sus ojitos prenden. Entonces, esa era una pequeña innovación. Decías, en el mercado varios venden juguetes, muñequitos, las figuras, pues, para que me entiendan. ¿De qué época estamos hablando? Ustedes a lo mejor no se ubican en ello, pero mis juguetes fueron vintage. No sé si han visto los muñequitos así chiquitos de juguete, por ejemplo, el Capitán América, Superman, no sé. Bueno, en mis tiempos, ¿qué innovaciones se hacían en esos juguetes? Decían, yo también vendo muñecos. Ah, ok, pero ¿qué hace tu muñeco que no hace de la competencia? Ah, pues al mío le pones una pila en la espalda, en el dorso, y ¿sabes qué? Le oprime la cabecita, ¿y qué crees? Prenden los ojitos. Y decías, eso es una innovación. Dices, a veces innovar puede ser inventar algo nuevo, completamente nuevo, algo que no es. Pero también puede ser algo que digas, oye, es el mismo servicio, gracias al mismo producto, pero yo le agregué una innovación. Yo le agregué algo que no tienen los demás. ¿Cuál es un ejemplo de agregar una innovación? Cuando dices, ¿sabes qué? En una etiqueta te pongo el código QR. El código QR todo va a mano. ¿Por qué? Porque ya no tienes que estar tecleando. Cuando te doy una dirección de internet, dices, ay, voy a con el código QR, a ver, escaneame. Métete, ya. Algo vas a ver en ese link. Correcto. Entonces, eso es un ejemplo de una innovación. Innovación no necesariamente es hacer algo nuevo. Puede ser, dices, oye, es un mismo bien o servicio, pero yo le agregué algo que los demás no tienen. Algo que nada más yo lo agregué. Correcto. ¿Cuál sería otro ejemplo de innovación? La otra vez estaba yo viendo un documental del origen de Warner Bros. ¿Cuál es el origen? Es origen judío. Sus fundadores eran judíos polacos que simplemente venían de Polonia, pero querían una mejor oportunidad y se fueron a los Estados Unidos. Claro, eso llevó también una labor de familia, crear esa compañía Warner Bros. Entonces, Warner Bros. ¿Cómo empezó? ¿Por qué innovó? Pues por el sonido. Empezó a poner a sus videos. Y llegó un momento en que Warner Bros. Creó también sus propias producciones. Entonces ya no estabas dependiendo de que otra empresa te pasara videos. Dices, no, yo produzco mis propias películas. ¿Cuál fue una innovación que hicieron? Una de sus primeras películas fue con un perro. El protagonista era un perro. Y bueno, pues se veía chistoso. Si ahorita un perrito, cuando lo ves actuando, o le pones efectos de que está actuando, te cae muy bien el perro. Bueno, me fascinan los perros, ¿no? Son una maravilla de creación, ¿no?
La verdad, y lo digo públicamente, a veces le puedes tener más confianza a un perro que a una persona. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho que si tú tienes perro y tu perro empiezas a gruñir a una persona, pues ¿qué pasa? Está detectando algo el perro. Entonces, esa fue una de sus producciones de Warner, de sus primeras producciones de Warner Bros. Claro. O sea, y fue el protagonista del perro de la película. Entonces, creo que era Pastrana. ¿Cuál fue otra innovación, por ejemplo, en el cine? A mí que me encanta el cine del blanco y negro. ¿Cuál fue otra innovación? ¿Quién fue un excelente actor también alguna vez, bueno, se llegó a entrevistar con Cantinflas? Era Charles Chaplin. No sé si han visto las películas de Charles Chaplin. Un excelente actor británico. Británico, él no era norteamericano, él era británico. Aunque sí recibió premios en los Estados Unidos de películas. ¿Cuál es una película clásica de Charles Chaplin? Adorable Vagabundo. Belovable Vagabond. Vean esa película. También está Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Eso es otra película clásica, pero clasiquísima, del señor Charles Chaplin. Correcto, pero no son las únicas películas que hizo. Hay una donde parodió a Adolfo Hitler, incluso. Ese ponía el bigotito de Hitler y era una parodia. Correcto. En esa época, damas y caballeros, ¿cuál era un detalle del cine? Pues era un cine mudo. Charles Chaplin en sus primeras películas, pues dígame cuándo lo escucharon, nunca. Era un excelente, ahí te obligaba a hacer las mímicas como actor. Que no tenía sonido, le ponían los letreros y él tenía que hacer reír con pura mímica. No se le escuchaba su voz. ¿Y cuál fue una innovación en el cine? Alguien dijo, oye, ¿y por qué no mejoramos la tecnología para que escuche la voz del actor? Y ahí, ¿quién hizo eso? No inventó nada, no inventó el cine. ¿Qué hizo? Lo mejoró. Otro ejemplo de innovación tecnológica en los Estados Unidos. Fíjense lo curioso, la máquina del cine la inventaron franceses. Es una invención francesa. Pero ¿dónde se hizo la gran comercialización del cine? En los Estados Unidos. ¿Cuál fue la tierra que nació como la tierra del ocio? Hollywoodland, era Hollywoodland. Pero alguien dijo de los americanos, oye, está muy largo, no, pero no es que sea mejor. Y es como actualmente se llama. Entonces, ¿qué innovación hicieron en el cine? Hubo muchísimo, y ha habido muchas innovaciones. No le dices, oye, yo no inventé el cine, yo no inventé ese negocio, pero sí le hice una mejoría. ¿Y cuál fue esa mejoría? Un ejemplo de otra mejoría. Lo que dices, le vamos a poner música a las películas, pero que es una música de acorde a las escenas. ¿Por qué? Porque la música, si se dan cuenta de las primeras producciones de Chaplin, era casi la misma música. Y alguien dijo, no, mire, cambiando acá de escena. Si es una escena de terror, pon una música terrorífica. Si es una escena de risa, pon una música alegre. Correcto. Y esa fue otra innovación. Entonces, cuando hablas de inventos, no es necesariamente inventar algo nuevo. Puedes mejorar un producto o un servicio, le agregas algo que no tenía. Bueno, entonces en las telecomunicaciones, este mercado es exageradamente cambiante. Hace años, por ejemplo, ya tiene varios años de lo que les estoy diciendo, ustedes no habían nacido. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento de becarios Fundación Telmex. Estaba ahí el ingeniero Carlos Menú, por ejemplo, y yo me acuerdo que ahí estaban muy contentos los accionistas de Telmex, porque Telmex se había quedado como la empresa más rentable del mundo en telecomunicaciones. ¿Qué les comentó ahora de Telmex? Telmex, damas y caballeros, ya no es la joya de la corona, ya no es la joya de Carlos Slim. Yo no he dicho que la quería vender, porque ella dijo, tampoco estoy pensando en eso, pero tampoco ya es su principal empresa. ¿Por qué? Telmex, ¿por qué, damas y caballeros, ya no es la joya de la corona? Porque ahorita toda nuestra comunicación es a través de los teléfonos móviles. Todo. ¿Me vas a hablar a tu mamá? Bueno, ya casi nadie habla por teléfono. De entrada ya casi nadie habla por teléfono. Ya es raro que hables por teléfono. Es muy raro. No imposible, pero ¿cuántas veces hablan ustedes por teléfono? Muy pocas. Pues yo también muy pocas veces.
No digo que no lo hacen, pues para eso está el servicio, pero es muy raro. Entonces, en eso ven cómo cambió los hábitos, cómo cambiaron los hábitos de consumo. Otro ejemplo que les pongo. A mí me encantan las tablets. Cuando las tablets alguien la inventó, ¿qué pasó? Que las tablets llegaron a tener un alto índice de ventas. ¿Y ahorita qué pasa con las tablets? Que simplemente las tablets no han desaparecido del mercado, pero no llegaron a ocupar el primer lugar como se esperaba. A mí me encantan las tablets, por ejemplo los iPads, yo amo el iPad. Ahí tengo mi iPad, bueno, no lo he traído aquí, pero bueno, me encanta el iPad. Pero vamos a ser honestos, ¿qué pasó con las tablets? Por las que las tablets no les han quitado el lugar a los teléfonos celulares. Uno de los problemas de las tablets es el tamaño. Puede correr muy rápido tu tablet. A mí, por ejemplo, un iPad puede correr más rápido a veces que mi MacBook. A mí me consta. Pero el tamaño no le hace práctica. Y otro problema, ¿cuál es? Que le falta integrar más servicios. Tú quieres que este aparatito que tenga todos los servicios. No sé si me explico. El sonido, el video, o sea, tú quieres todo en ese aparato. No sé si me explico. Entonces, por eso este mercado es permanentemente cambiante. Aparece una nueva tecnología y desplaza la otra. Y hay empresas que han desaparecido también en el camino. ¿Correcto? Entonces, lo que aquí yo les trato de explicar simplemente es una fotografía de cómo están ahorita las cosas. En 10 años ya se está apostando si van a desaparecer estos aparatos. Ahorita no han desaparecido, pero para el 2030 digo, quién sabe. Digo, porque estos son prácticos. ¿Por qué? Porque esto de ser un teléfono, ¿en qué se convirtió? En una computadora de bolsillo. Por eso es tan cambiante esto. Y esto también, desde luego, que influye en el derecho. ¿Por qué? Porque a veces cuando intentamos regular las consecuencias de un servicio en un mercado, simplemente ya vienen otras tecnologías. Y esto, desde luego, que obliga a ser más diverso al mercado. Bueno, damas y caballeros, estábamos platicando sobre, por lo menos, darles, diríamos en mi generación, darles una embarrada del tema. Una embarrada en el pizarrón se decía, cuando yo estaba en la preparatoria, pero bueno. Damas y caballeros, hay un tema muy importante y es la competencia en telecomunicaciones. Si yo les hiciera una pregunta jurídica, ¿en dónde encuentran el fundamento constitucional de la competencia económica? Que va a haber un mercado, o sea, un artículo que te dice que México es una economía mixta. Y siempre te lo he dicho ese artículo. No encontramos esa base. Si yo les preguntara ¿dónde está la base jurídica de la competencia económica, de la libertad de concurrencia, incluso de la innovación? No encontraremos ese artículo. ¿Cuál artículo sería? El 28 constitucional, vean todas las bases que les da. Les da bases para propiedad intelectual, les da bases para telecomunicaciones, para radiodifusión, para energéticos. Para todo eso te da bases. Y para decirte cómo se regula la moneda nacional, que es el peso mexicano. Entonces ven el 28 todo lo que contamos. Si en mis tiempos era largo leer, a ustedes creo que se los explicaron, los criticaron. Porque ahora es más largo para leer. Un artículo que te dice que existen los ferrocarriles, entre otras figuras que te menciono. Es un artículo eminentemente económico. En eso sí coincidimos todos, tanto mi generación como la suya. El 28 que contiene mucha economía. Entonces, te habla de la competencia en telecomunicaciones. Damas y caballeros, ¿cuál es el mundo ideal de la competencia?
¿Cuál sería el mundo ideal de la competencia? Si tú dijeras, vivimos en ese mundo real, ideal, ¿cuál sería? Que hay una gran variedad de bienes y servicios. Que de hecho hasta nos estemos peleando por bienes y servicios. Por decir, oye, ¿cuál quiero? ¿Por qué? Porque todos son excelentes. Pero también que tú estés jugando con el dinerito. Les voy a hablar con un poco de vulgaridad, con un poco de majadería. Es como decir, ¿sabes qué? Que todo queda al menor costo. No sé si me explico. Tener una gran variedad de bienes y servicios y al mejor precio. Pero eso que les puse, que les dije, me hacen favor de ponerlo entre comillas. Y ponen abajo que el maestro es un vulgar y un ignorante. ¿Sí? Estoy reconociendo que soy un vulgar y un ignorante. Porque decía eso, con todo respeto, si lo escuchara un economista, estaría ahorita por lo menos mínimo diciendo una majadería en público. Si te habla así, perdóname, no sabe de mí. Pero bueno, es una, pongan, el maestro es un vulgar y un majadero. Porque pues quien te habla así ahí el mejor precio. Bueno, ¿cómo es el mejor precio? No, pues es que lo que me salga menos caro. Pues con eso, con todo respeto a lo que estoy diciendo. Lo que tienes que ver también de un bien o servicio, la calidad, tienes que ver la duración y el impacto que va a tener. Entonces, si yo me quedo con el precio, pues sabes que, perdóname, tengo un cerebrito microscópico. Dispensa. ¿Correcto? Creo que mi cerebro tiene una neurona. O sea, entonces no se debe. Pero bueno, póngalo así, si quieren explicarlo de una manera vulgar y corriente. Pero bueno, no son tan vulgares, por favor, ni tan superficiales. Bueno, entonces la competencia te dice, vivimos en ese mundo ideal, donde vamos a jugar con el precio y la calidad de bienes o servicios. Bueno, ok. Pero ese mundo existe. Hablando de telecomunicaciones y radiodifusión, ¿realmente existirá? Hasta los norteamericanos, que es una economía que, bueno, dicen, es que es capitalista, sí, pero tiene sus asegúnes Estados Unidos también. En Estados Unidos también hay grupos de izquierda. Pero es una izquierda también evolucionada. Digo, o sea, no hay que ser tan vulgares en las explicaciones, ni tan superficiales. Pero bueno, si quieren escribir esas vulgaridades en su teléfono, en su libreta, pues escribanlas. Pero ponen abajo, el maestro es un vulgar y un superficial. Porque estoy hablando con puras vulgaridades y superficialidades. Entonces, el mercado, ¿qué es lo que dicen los economistas? Debemos evitar ¿qué cosa? Distorsiones. La Unión Americana ha tenido ese mercado perfecto en telecomunicaciones. Pues yo creo que no. Porque pues la AT&T desde que nació es la empresa que nada más hace algo AT&T, inmediatamente tiene un conflicto. Es una cadena es una empresa que nació para los problemas. También parecía que nació para el escándalo, ¿no? Tiene que estar en un escándalo forzosamente. La AT&T. ¿Por qué? Porque AT&T, ¿qué les platicaba a ustedes? Que era un monopolio. Y yo creo, bueno, ahorita sigue siendo un gigante. Y que ¿cuánto del mercado norteamericano abarcaba la AT&T a finales del siglo XIX? ¿Cuánto abarcaba? Sin problemas, un 90%. Sin problemas. Casi con los ojos cerrados podían platicar eso. Entonces, ¿cuáles son unas figuras que aquí encontramos cuando hablamos de distorsiones? Concentraciones. ¿Qué es una concentración? Bueno, en esta materia,
en derecho competencial de telecomunicaciones y radiodifusión. Es cuando prácticamente no estás dejando que entre más competencia, o la competencia es muy pequeña. O no dejas que entre, o sabes que tenemos una competencia permanentemente pequeña. No dejas entrar a otro. ¿Aquí a qué te vas a dedicar? A obstaculizar. Vas a hablar de obstáculos, incluso impedir que entre competencia. No sé si me estoy explicando. ¿Cuál fue el gran ejemplo? Pues AT&T, ¿cuánta competencia dejaba entrar? Casi nada. ¿Qué vimos en algunos de los juicios antimonopolios que ha tenido? ¿Qué vimos de AT&T? Que monopolizaba. ¿Cuál fue, por ejemplo, por el segundo juicio antimonopolio? ¿Cuál fue el objeto de ese litigio? Que AT&T monopolizaba la fabricación de aparatos telefónicos por su subsidiaria Western. Western prácticamente tenía la mayoría de las patentes en fabricación de aparatos telefónicos. Entonces, hasta la competencia con AT&T se tenía que entender a fuerzas. ¿Por qué? Porque yo tenía el monopolio literalmente de la venta de los aparatos telefónicos. Entonces, aunque entrara la competencia, pues la competencia tenía que arreglárselas conmigo para adquirir mis aparatos. ¿Correcto? Y la competencia, ¿cuántos aparatos producía? Muy pocos, o casi nada. ¿Por qué? Porque a las patentes yo las tenía. Y si los producía, me tenía que pagar la competencia. Vean ahí los mercados cómo cambian. Piensen ustedes como economistas. ¿Qué decía el ingeniero Carlos Slimero hace unos años? Decía es que actualmente con la tecnología que se cuenta, al día de hoy, actualmente producir es muy barato y muy fácil. Su aparato telefónico seguramente lo produjo un robot, seguramente. Entonces ya no estás pasando por por esa producción, incluso con el ser humano, con la mano del ser humano. Entonces tengan ese cuidado. Pero regresando a las concentraciones, son obstáculos, vamos a impedir que entre la competencia. Por ejemplo, ¿qué concentraciones encontramos? Podemos hablar de la horizontal y la vertical. Les digo, este tema no es tan fácil como aquí se los trato de explicar, pero por lo menos tenemos que tener estas concepciones, mínimo. Pero yo no he dicho que el tema sea fácil, porque no lo es. Estos temas que pasan en la práctica han llevado incluso a juicios, entonces no son tan fáciles. ¿Qué pasa, compañeros? La integración horizontal. Aquí son dos o más agentes. Ya dijimos que los agentes, aquí hablamos de agentes. ¿Qué son los agentes? Son las empresas, ya sea como personas físicas o personas morales, que están en una actividad económica. Hablamos de que dos o más agentes están en el mismo mercado y pueden decidir fusionarse. Aquí, a veces cuando hablamos de esto, decimos que del odio al amor hay un solo paso. Aquí se aplica eso. A veces entre empresas que son competencia, que son acérrimos rivales, a veces se acaban fusionando. No necesariamente una destruye a la otra, a veces se acaban fusionando.
Entonces aquí podría ser, dos o más agentes están en el mismo mercado y pueden decidir fusionarse. ¿Cuál sería un ejemplo, compañeros? Así, para capiscarlo mejor. ¿Cómo nació Televisa? ¿Televisa que apareció así de la nada? ¿Cómo apareció Televisa? A principios de los 70, ¿qué empresas se fusionaron para que Televisa existiera después? Telesistema Mexicano y Televisora Independiente de México. ¿Qué pasó a principios de los 70? Que las dos empresas ya estaban en una competencia muy feroz. Muy feroz. Entonces llegó un momento en que las dos ya se estaban desgastando. Entonces, ¿ahí qué pasa? O nos destruimos o nos fusionamos. ¿Con quién se fusionó Televisora Independiente de México y Telesistema Mexicano? Con don Emilio Azcárraga Gavino. Y ahí lo han de tener en su apunte, que ya les mencioné mucho al tigre. No, nunca he sabido por qué le pusieron el tigre a don Emilio Azcárraga Gavino. Entonces, se fusionaron esas dos empresas. ¿Y qué nació Televisa? ¿Y qué pasó con Televisa antes de que apareciera TV Azteca? Pues prácticamente tenía casi el 100% del mercado nacional. Si ahorita tiene más del 51%, en ese entonces tenía cerca del 100%. Por lo menos ahorita dices, ya está TV Azteca. Pero en aquel entonces prácticamente en la televisión comercial en México, prácticamente todo era Televisa. Y este es un súper ejemplo de concentración horizontal. ¿Cuál fue uno de los efectos, por ejemplo, que tenía que Televisa tuviera el gran control del mercado nacional? En televisión abierta, en televisión de entretenimiento, que prácticamente en México nos habíamos atrasado incluso en los espectáculos. Nuestro país era mucho de producción nacional, de programas. Y ya cuando te llegaban programas de otros países, te llegaban ya programas muy viejos. No sé si me explico. Por ejemplo, las caricaturas que yo vi, algunas de las que yo vi de muy niño cuando estaba en el kinder, eran caricaturas de los 60. Imagínense, estás en los 80 y estás viendo una caricatura de hace 20 años. Y esas eran las caricaturas que vi. Pues van a decir qué pasó. Creo que ya llegaste un poquito atrasado a la entrega, ¿no? Digo, estás en el 84, por ejemplo, estás viendo una caricatura de hace casi 20 años. Y eran las caricaturas que mi generación vio en Televisa. Entonces, no eran malas, pero ya digo, decías, oye, 20 años ya son 20 años. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, ¿qué caricatura vi que me encantaba? El Capitán América. Pero la que yo vi fue de los 60. Y bueno, es uno de mis superhéroes, el Capitán América. No sé por qué, desde que yo era niño me encantó el Capitán América. Pero bueno, cada quien tiene a su superhéroe. Es el Capitán América. Otro que me cae muy bien es Batman. Adoro a Batman. ¿Quién más me cae bien de los superhéroes que tengo? Está Batman, obviamente el Capitán América y el Hombre Araña. El Hombre Araña, Spider-Man, pero bueno. ¿Correcto? ¿Tienen alguna duda? Ahora, ¿cuál es la vertical? Como dicen vulgarmente. Pues aquí se nos puso la cosa más negra. Bueno, también aquí era negra, pero aquí vamos a poner la cosa más negra todavía, de color de hormiga. Aquí estamos hablando de dos empresas, pueden ser dos o más empresas. Si le quieren llamar agentes, bueno, está bien, agentes económicos, no va a pasar nada. Dentro de una misma cadena de valor. Dentro de una misma cadena de valor. Pero dentro de una misma cadena de valor. Es decir, una ocupa el insumo del otro. Damas y caballeros,
Vamos a pensar un poquito como economistas. ¿Cuál fue el método que inventó Henry Ford? Que fue un ejemplo de innovación. Henry Ford inventó el coche. No lo inventó. Inventó la gasolina, creo que menos. Si ustedes se dan cuenta, Henry Ford en tecnología no inventó absolutamente nada. La pregunta es, ¿por qué la Ford Motor Company, creada en 1904 por Henry Ford cuando la creó ya estaba casi en los 40 años? A él le llegó el éxito empresarial. Pues si piensas de que todo debe ser rápido y ver mucho dinero luego, le llegó ya siendo ya más grande. ¿Y cuál fue una de parte del éxito de Henry Ford? Ahí les mandé un video, me encanta ese del desarrollo. ¿Sí vieron el video de la Ford Motor Company? ¿No lo vieron? Sí. Me dice el compañero que... Bueno, pues ahí lo ves, ahí está en tu teléfono. Lo puedes ver ahorita. De la evolución del... A ver, ¿cuál fue una parte del éxito de Henry Ford? Bueno, sí que esperé más larga. Claro. Bueno, una de Henry Ford fue el modelo fordista de producción. Es decir, un coche se construía aquí en una fábrica y ese coche literalmente todo se tenía que fabricar en ese mismo lugar. Todo absolutamente, todo sin excepción, todo. Esa fue una parte del éxito de Henry Ford. Pero ¿cuál fue la otra parte? Era un genio Henry Ford. Porque, ¿ustedes qué carrera creen que estudió Henry Ford? Henry Ford, para su sorpresa, no estudió absolutamente nada. No tenía ninguna carrera. Muchos dirán, pues fue ingeniero. Pues ingeniero no. Él nunca estudió ingeniería. Pero era un genio innato para las máquinas. Hay una experiencia de Henry Ford. A mí, por ejemplo, ¿qué relojes me encantan? Y se ven muy bonitos. Los relojes de cuerda. ¿Y cuál fue la experiencia de Henry Ford cuando él era niño? Que resulta que él desarmó un reloj. Siendo niño, desarmó uno de esos relojes. Vas a decir, pues yo también desarmaba de niño, yo también desarmé mis coches de niño. Nada más que hizo algo que no hacía cualquier niño. ¿Sabes qué hizo? Lo desarmó y lo volvió a armar. Y lo dejó funcionando. Y no es fácil encontrarte un niño que haga eso. Desarmar, todos desarmamos. Ahora, reármalo y déjalo funcionar. Y ya te vas a dar cuenta que dices, caray, eso ya no está tan fácil, ¿no? Henry Ford, ¿cuál fue una de sus innovaciones? El Ford Modelo T. El vehículo automotor, ¿para quién era en un principio? ¿Para quién era? Para las clases más pudientes. Era muy caro un coche automotor. ¿Y qué inventó Henry Ford? El Ford Modelo T. Fue el vehículo popular de Henry Ford. Y gracias a la invención del modelo fordista. ¿Ustedes cuánto creen que se tardaba Henry Ford, bueno, la empresa Ford Motor Company, en construir un vehículo con ese modelo? ¿En cuántos minutos creen que ya se podía construir un coche? 2 horas. O sea, literalmente que no tenías nada, pues en 2 horas ya salía el vehículo armado. ¿Y eso qué permitió? Abaratar los costos. Y llegó un momento en que Henry Ford vendió los coches más baratos. Y eso permitió masificar a los coches, la venta de coches. Interesante, ¿no? Bueno, ¿por qué les puse ese ejemplo? Damas y caballeros, ¿qué es una cadena de valor? Quiere decir que para producir un producto se requieren de varias empresas. Y actualmente hay más cadenas de valor. Actualmente el modelo fordista ya no es el modelo de fabricación de cosas que hay. Ese modelo ya quedó atrasado. En su momento era un modelo muy moderno. Actualmente ya no lo es. ¿A qué me refiero con cadenas de valor? ¿Ustedes creen que todos los bienes se construyen en un solo lugar? A veces, ¿qué pasa? Ahí, ¿a qué nos huele, compañeros? A la maquila.
Aquí, por ejemplo, México desde los 60 ha sido un país maquilador. ¿Qué significa maquilador? Que te llegan cosas a veces prefabricadas y en México ya le pones una o dos piezas. Dices, oye, ¿qué crees? Esto ya me llegó prefabricado. Y aquí, ¿qué hacen? Le pongo una o dos piezas y aquí lo pago. Lo empaqueto y vámonos a vender. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí con la cadena de valor en telecomunicaciones? ¿Cuál sería un ejemplo de una cadena de valor en telecomunicaciones? Una empresa que es dueña de la red troncal. Que es dueña de la red troncal. ¿Y qué sería la red troncal? La red de telecomunicaciones. ¿Quién es actualmente la dueña de la red troncal? Pues es Telmex. No hay ninguna empresa en México que tenga mayor infraestructura. Ahorita Telmex, ¿qué es lo que vale de Telmex actualmente? Pues su infraestructura. Como empresa ya no es tan bullante como hace 20 años. Pero entonces, ¿por qué Slim no se deshace de ella? Porque no es tonto. ¿Y por qué no es tonto? Porque Telmex tiene la mayoría de la infraestructura. Y Telcel pues simplemente es una filial de Telmex. Telcel tiene mucha infraestructura, la de arriba tiene mucha infraestructura, somos de la misma familia. Y vamos a prestar el servicio con esa infraestructura. ¿Correcto? Pero otra vez regresando al ejemplo. Empresa que es dueña de una red troncal. Pues un ejemplo sería Telmex. Un ejemplo sería Telmex. Dices, bueno, yo tengo la mayoría de la infraestructura en telecomunicaciones en México. ¿Quién tiene mayor infraestructura que Telmex en México? Nadie. Ni la competencia. Porque dices, oye, es que Telmex, Telcel, somos de la misma familia. Telmex, Telcel. Si Telcel tiene mucha infraestructura, no hay problema. Mientras sea parte de Telmex, no hay problema. Todo queda en familia. ¿Correcto? Ok. ¿Y a qué me refiero con que sea una cadena de valor? Damas y caballeros, ¿cuál es un detalle de la competencia cuando entra a México? Que va a necesitar de esta red. La competencia necesita de esa red. La necesita. ¿Por qué la necesita? Porque la competencia no tiene tantas instalaciones de telecomunicaciones. Por eso necesita la red de Telmex. De Telcel la necesito. ¿Correcto? Al menos que yo tenga la mía. Pero yo ya les dije que construir una gran red de telecomunicaciones es muy costoso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo vemos aquí esa concentración vertical? Cuando dices, mira, ¿qué crees? De competencia, aquí tengo como empresas A, B y C. Son mis competencias hasta esas empresas. ¿Y yo qué hago para que se dé la concentración vertical? Voy a adquirir a la empresa A, por ejemplo. Yo la adquiero ¿para qué? En esa empresa A, simplemente le voy a poder dar una preferencia. Le voy a dar preferencia. ¿Cuál es el detalle, compañeros, cuando vemos eso de la red troncal? De que hemos platicado mucho, de las tarifas de interconexión. Como yo les comenté, quien tiene la mayoría de la red, si otra empresa me quiere competir, seguramente va a necesitar de mi red. Seguramente. ¿Y tú qué vas a hacer? Si ocupan tu red, dices, ocúpala, pero pagan. Pagan.
Entonces A, B y C tienen que pagar tarifas de interconexión. A Telmex, Telcel, se las tienen que pagar. Bueno, pues no se le daría una concentración vertical. Que Telmex y Telcel adquirieran a la empresa A. Y que digan, bueno, ¿sabes qué, empresa? A ti te voy a dar más beneficios, te voy a cobrar muy poquito de tarifas de interconexión. Y a B y C, no, B y C sí son mi competencia. A ellos les cobro más tarifas de interconexión. Ese es un ejemplo de una concentración vertical. Porque no estás permitiendo que fluya la competencia. Dices, ok, pues A ya es parte de mi familia y le voy a dar un trato especial. Y a B y C no, a ellos no. ¿Y a qué me refiero a contrato especial? Les voy a cobrar más de tarifas de interconexión. No sé si me estoy explicando. Ya está la concentración vertical. Porque dices, oye, ¿de qué les hablaba de la competencia? En el mundo ideal es que sea un mundo en donde haya muchos bienes y servicios, con una gran calidad, con una gran inventiva y que estén a los mejores precios. Por eso los mejores precios siempre pongan entre comillas. Porque no aplica en todos los mercados, no es así, tan simple. ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Qué bueno. Damas y caballeros, ¿qué pasa? Dentro del campo de la competencia económica. Hablamos de concentraciones donde va a haber obstáculos y pedir que entre la competencia. Muy bien. Damas y caballeros, y nada más hasta ahí se queda mi explicación. En empresas que puedan funcionar una a la otra, hasta ahí llegó mi explicación. Es así de simple la clase. ¿Cuáles son unos ejemplos en donde podemos complicar más este tema? ¿Cuántas prácticas monopólicas encontramos en el sistema jurídico mexicano? Ya hablamos de concentraciones, el Convivar me va a decir, no, tú no le entras. Te voy a poner obstáculos. Ok. Y aquí hemos hablado mucho de ejemplos de fusiones. Sí, pero la cosa no va a quedar aquí. ¿Qué prácticas monopólicas encontramos? Nada más son fusiones, nada más es que yo te meta el pie, o es así de simple. Nada más es patear la pelotita y meterte el pie. Hasta ahí llegué, hasta ahí llegó mi clase. A ver, ¿qué tipo de prácticas monopólicas encontramos? A ver, platíquenme. Ya llevaron derecho económico y ya les explicaron eso, ¿cierto o falso? A ver, ¿cuáles son los tipos de prácticas monopólicas que hay en el sistema jurídico mexicano? Las absolutas y las relativas. ¿Qué pasa en una práctica monopólica absoluta? Cuando ya eres muy absoluto. ¿Qué significa? Anulas la competencia. Y otra vez repitiendo lo mismo. ¿Cuál es ese ejemplo? AT&T. Si ustedes lo ven, AT&T durante una parte del siglo pasado anuló la competencia en Estados Unidos. Porque AT&T pues manejaba todo. Manejaba la red pública y te manejaba, durante varios años monopolizó las patentes de aparatos telefónicos. ¿Correcto? ¿Y qué competencia había? Pues era irrisoria. Y allí pasaron décadas completas en los Estados Unidos. ¿Qué competencia había contra AT&T? Pues era irrisoria. Te daba, yo creo que hasta risa te daba. Una competencia un poco de risa. Porque el mercado, pues manejabas tú.
Entonces, pues ahí olvídate de fusiones. AT&T lo manejaba todo. Pues hasta los 70, AT&T manejaba todo. Todo. Por eso esa empresa, recuerden ustedes, a principios de los 80, era una empresa que llegó a tener 1 millón de empleados en la nómina. Imagínense una empresa con 1 millón de empleados y billones de dólares de ingresos. Todos esos billones, no pagan millones. No le ingresaban millones, se los aseguro, eran billones. Entonces, ¿quién era la competencia de AT&T? Pues era irrisorio todo. Era pura broma. Decías, ¿quién se la juega AT&T en teléfono? Nadie. Nadie se la jugaba AT&T en teléfonos. Nadie. Entonces, pues se la llevaron, me dirá una amiga, se la llevaron, estaba en la chocha. Pues, ¿qué competencia hay? Pues, ninguna. Entonces, ¿qué haces con la competencia? O te reías o te dormías. Te acabas durmiendo. Porque decías, pues, aunque yo haga malas cosas, no tengo competencia. Manejo todo. Y si no es todo, es una gran parte. Entonces, estamos hablando de unos mercados en que prácticamente no hay competencia. No la hay. No la hay. Incluso, hasta tiene arreglos legales para que no exista. Entonces, pues ahí es un mercado que, olvídalo, no hay competencia. ¿Ahora entienden por qué es tan complejo toda esta regulación de telecomunicaciones? O sea, todos los países, al menos en el occidente, tenían a su monopolio, sin excepción. Y cuando alguien dice que abrimos a la competencia y van a entrar nuevas empresas, como dicen vulgarmente, ahí estiramos la pata. Porque, pues, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién sabe? Porque mi mercado no entiende eso. Prácticas monopólicas relativas. Aquí voy a copiar un ejemplo. A ver, en prácticas monopólicas relativas no hay mucha variedad. No hay mucha variedad. Tal vez hay un poco de competencia. Pero hay poca variedad. Dices, pues sí, habrá tal vez otra empresa, pero me está ofreciendo pues casi lo mismo. No sé si me explico. Dices, pues sí hay otra, pero pues casi me ofrece lo mismo. No veo mucha diferencia. Puede ser un ejemplo de una práctica monopólica relativa. Y ese ejemplo me lo pusieron antes de que ustedes nacieran. Y lo recuerdo hasta la fecha. ¿Cuál sería un ejemplo de una práctica monopólica relativa? Una práctica depredatoria. ¿Y me puedes dar el ejemplo de la práctica depredatoria? Sí. Una práctica depredatoria incluso puede ser una práctica criminal. Puedes llegar al aspecto penal. ¿Y qué es? Pon el ejemplo. La práctica depredatoria es que un bien o un servicio, tú dices, oye, tú eres mi competencia. Ok, ¿sabes qué? Yo voy a vender ese bien o servicio más barato. Y le voy a bajar el precio. Y se lo voy a estar baje y baje y baje y baje y baje y baje el precio. Y vas a decir, oye, eso ya son pérdidas. Y dices, sí, efectivamente ya tengo muchas pérdidas. Pero ¿qué estoy haciendo al tener muchas pérdidas? Lo que estoy haciendo es que desaparezca la competencia. Hagan de cuenta que una práctica depredatoria, que este marcador vale $1 americano. Y obviamente que no, pero quién sabe, $1 americano. $1 americano. Y
¿Qué crees? Bernardo lo vende a 90 centavos de dólar americano. Y tú dices, pues Bernardo es mi competencia, por lo menos yo lo voy a bajar a 90 centavos. Pero yo, Bernardo, lo voy a seguir bajando a 80, 70, 60 centavos de dólar. Cualquiera va a decir, oye, ya estás perdiendo. Sí, ya sé que estoy perdiendo. ¿Y por qué estás perdiendo, Bernardo? Porque quiero quitarme a mi competencia de sí. Lo voy a bajar tanto de manera que la competencia diga, ya no puedo, y dejo el mercado. Eso es un ejemplo de una práctica monopólica. Son prácticas depredatorias. Yo estoy baje y baje y baje y baje precios. Hoy es que ya estás perdiendo, no hay problema. Lo estoy haciendo dolosamente para que mi competencia desaparezca. Yo vendo tan barato que va a llegar un momento en que la competencia, o yo la compro, o la competencia se va. Fin de la historia. No sé si me estoy explicando. Eso es un ejemplo de una práctica monopólica relativa. Una práctica depredatoria. Yo voy a bajar los precios y los voy a seguir bajando hasta que desaparezca a la competencia. O se van o yo los compro. Fin de la discusión. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Acuérdense que en el derecho de la competencia económica tú puedes demandar por daño civil y se pueden presentar conductas criminales. Hay delitos en materia económica. Manda. ¿Las prácticas depredatorias sería civil o penal? Prácticas depredatorias con mucho gusto. Te vas por la vía civil para demandar el daño. ¿Quién lo conocería? El Tribunal Colegiado de Apelación. Y si me dices, maestro, ¿me puedo ir por la vía penal? Sí, también te puedes ir por las dos vías. Hay delitos en materia económica. Por ejemplo, cuando estás con los bienes y servicios, cuando los estás acaparando, te puedes ir por la vía civil, pero va a conocer por esa materia un tribunal colegiado de apelación. No sé si me estoy explicando. Bueno, si lo demandas, claro. Y por la vía civil y por la vía penal se constituye un delito. Sí, por supuesto que sí, te puedes ir también por la vía penal. ¿Tienen alguna duda o comentario? Acuérdate que en competencia económica aquí te conocería un tribunal colegiado de apelación. No te vas a ir a Niños Héroes. Pues así es que allí, creo que están ahí los civiles, ¿no? Bueno, no sé. Les soy honesto, yo casi no he pasado por foro común. Lo que yo trabajé fue más en foro federal. Pero bueno, nunca sabes si la vida va a dar vueltas. También, pero bueno, no vas al Tribunal Superior de Justicia, tienes que ir al Tribunal Colegiado de Apelación. Es del Poder Judicial de la Federación. Son tribunales federales, pues. ¿Tienen alguna duda o comentario? Y damas y caballeros, cuando nos portamos mal, ¿qué medidas hay? Pues ahorita ya les dije que hay gente que se porta mal en materia de economía. Bueno, yo no sé de economía si existe el mal. Esa es una buena pregunta. Pues, ¿por qué hay tantas ideas de Satanás? Otro ejemplo, compañeros en competencia económica. ¿Cuál fue otro ejemplo? En los Estados Unidos. El caso de Microsoft, de Bill Gates. Tuvo demandas de prácticas monopólicas en los Estados Unidos. Que de hecho, que había determinado el juez que se dividiera Microsoft. Pero Microsoft, me van a decir dónde está la división, en ningún lado. Porque los abogados de Bill Gates la apelaron. Y dijeron, ok, que no se divida, pero sí incurriste en prácticas monopólicas. Qué interesante, ¿no? A ver cuando hacen su tesis sobre el AT&T y lo que es streaming. ¿Verdad que sí la van a hacer? ¿Por qué no?
Les puedo pasar unas sentencias del AT&T, ya se las enseñé en donde decía que la iban a dividir, y pues sí la dividieron. Pues sí, ¿no? Imagínate, o sea, es que, a ver, toda esta serie de telenovelas que les he platicado, yo digo, oye, pero tal parece que Estados Unidos es un país que fue construido por una mente fría. ¿Cómo te explicas que a principios de los 80 el Tribunal de Columbia divide a AT&T y casi 40 años después ese tribunal permitió que AT&T adquiriera a la CNN? ¿Cómo se explican eso? O sea, porque AT&T, pues siempre decimos, sí, el monopolio de siempre, pero pues AT&T la divide y resulta que las 7 entidades en que la dividieron nunca se fueron a la quiebra. Nunca se fueron a la quiebra. Y resulta que AT&T, años después, entró al negocio de la telefonía móvil y resulta que AT&T entró al streaming también. ¿Alguien se sabría el nombre de ese cuento? Ni yo tampoco. A ver, vamos a contar un pequeño chiste para que ahorita su cerebrito siga funcionando. Damas y caballeros, primer acto, aparece un llavero. Segundo acto, aparece el mismo llavero. Tercer acto, aparece exactamente el mismo llavero. ¿Alguien sabe cómo se llama esa obra? El llavero solitario. Bueno, a nadie le gusta. Pues sí, no es el llavero solitario, es el mismo llavero. Bueno, ¿dudas, preguntas? Y cuando nos portamos mal, ¿qué medidas hay? ¿Qué hace nuestra madre cuando nos portamos mal? Bueno, ustedes ya no, en mi generación sí. ¿A ustedes no les tocaban nalgadas? ¿Sí? ¿Sí les tocaban nalgadas? Pues hagan de cuenta que aquí la mamá les va a dar unas nalgadas para los que se portan mal. ¿Qué medidas hay? ¿A ti no te tocaban nalgadas? No, ¿a ti tampoco? ¿Nada? Bueno, pues está bien. No, a mí sí me tocaron. A mí me tocaron cuerazos. Era mejor ese show. No, que nalgadas y que 8 cuartos. Imagínate que te agarran a cinturonazos. Pues así era en mi generación. Pregúntale a sus papás. A sus papás cómo los educaron. Por ejemplo, a tu mamá cómo la educaron. ¿Nunca le pegaron a tu mamá? No. Está bien. ¿Qué medidas hay? ¿Qué medidas hay para los que se portan mal en esta materia? ¿Qué medidas hay? Díganme. ¿Qué se puede hacer contra los niños malos? Los malos que andan en monopolios. ¿Qué medidas hay contra los monopolios? Hay unas medidas que puede ser una separación funcional operativa. ¿Y cuál sería un ejemplo de ella? El otro gigante de las telecomunicaciones, pero en Europa. Es British Telecom. Simplemente en una misma empresa que se crea otra área que no comparte información
con esa empresa. ¿Fue el caso de British Telecom? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de esta empresa que se creó, a Openreach, como una línea de negocio independiente de la vida. Independiente. Pues está como, se los voy a decir, pues como que estas medidas están un poquito de broma, ¿no? Dices, te voy a crear otra unidad dentro de la... debes de crear otra unidad dentro de la empresa, pero sigues siendo... Pero ¿quién sigue siendo tu mamá? Pues la misma empresa. Y tienes que asegurar que esa línea no va a intercambiar, esa área no va a intercambiar información con otras áreas. Pues a mí como que eso me suena un poquito a un castigo de mentiritas, ¿no? O sea, es como que te digo, bueno, sí te estoy castigando, pero no te lo tomes tan feo, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cuál es la otra? Separación corporativa. ¿Y qué va pasando? Aquí dos empresas, perdón, un conglomerado se dividen. Un conglomerado se divide. Pero sigue siendo el mismo dueño. Pero sigue siendo el mismo dueño. ¿Y qué caso encontramos ahí, compañeros? Que América Móvil se dividiera de Telmex, Telcel. ¿A qué me refiero con América Móvil? Es prestación de servicios de telecomunicaciones. ¿Quién maneja América Móvil? Pues para variar es NIN. ¿Y América Móvil en dónde está presente, compañeros? Nada más está presente en México. Está presente en diversos países de América Latina. Es una transnacional. Entonces, ¿qué decidió IFETEL? En el 2017 decidió que se separara América Móvil de Telmex Telcel. Entonces, qué interesante, ¿no? Aunque sigue siendo el mismo dueño. Si quieren un buen tema de tesis, sería un excelente tema de tesis en telecomunicaciones. Esa decisión del IFETEL de que América Móvil se separara de Telmex Telcel, aunque sigue siendo el mismo dueño, porque pues nunca te dije que cambiaras de dueño, te dije que sigue siendo el mismo. Este caso, en mi opinión, les voy a decir cómo sería ese caso. Alguien quiso copiar el caso de AT&T en México y es una AT&T a la mexicana. Alguien dijo, bueno, vamos a copiarla a la AT&T, pero creo que es una mala copia. Porque al final de cuentas, ¿quién va a seguir siendo? Pues sigue siendo el mismo dueño. Dices, bueno, nada más que en una, eres una empresa más transnacional y en esta, pues eres más nacional. Pero sigue siendo el mismo dueño. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda o comentario? Bueno, voy a mandarles 2 videos. Se acaba la transmisión, gracias.